Bien, empezamos los diálogos en Ecuador Radio. Queremos dar la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldomide. Lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés. Quizás una de las inquietudes. El Ecuador necesita mejorar la producción, productividad y consecuentemente la productividad. Hay grandes oportunidades y desafíos. Quizás uno de ellos con el principal socio comercial como es Estados Unidos, con quien no tenemos un acuerdo comercial. Sin embargo, las oportunidades están allí. ¿Cómo lograr incrementar esos negocios con Estados Unidos y qué se requiere para esto? Bienvenido a Carlos Aldomide, buen día. Miguel, buenos días. Hablar menos de política y más de negocios. El Ecuador es un país que tiene un potencial enorme, que tiene grandes capacidades para producir lo que el mundo necesita en cuanto a alimentos, en cuanto a agroindustria. Pero lamentablemente los discursos del sector productivo y del sector público no están llegando a un acuerdo, no están llegando a un solo fin, no están fijándose en un mismo objetivo, que es sacar adelante la economía del país. Los productos ecuatorianos son muy demandados a nivel internacional. Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, es un mercado interesantísimo y no estoy descubriendo en este momento el agua tibia. Esto se sabe desde hace muchos años. Es una relación natural, es nuestro socio natural, los Estados Unidos, por la cercanía, porque hay mucha comunidad latina en los Estados Unidos. Pero le pongo algunos ejemplos, estimado Miguel. California y la Florida, si lo comparamos con los tamaños de las economías latinoamericanas, están dentro de los 4 o 5 economías más grandes de Latinoamérica, por su tamaño, por su cantidad de gente. En Estados Unidos tenemos 330 millones de habitantes con un poder adquisitivo importante, que están dispuestos a comprar productos que se producen sobre todo en el Ecuador. ¿Y por qué digo sobre todo en el Ecuador? Porque por la situación geográfica del Ecuador, nosotros tenemos grandes ventajas en la parte agrícola, de tener la posibilidad de producir superalimentos demandados en Estados Unidos casi todo el año. En la mayoría, todo el año se puede producir en el Ecuador, cosa que no tienen nuestros competidores que están un poco más hacia el norte o hacia abajo, hacia el sur. Tenemos que aprovechar esas ventajas. Lamentablemente, en el Ecuador, las circunstancias para producir no son las mejores. En el Ecuador, desde hace algunos años, se volvió un país caro para producir, caro para consumir, con poca competitividad. Y vemos lamentablemente que este tipo de misiones comerciales que estamos impulsando como Cámara de Comercio de Quito no son respaldadas por ninguna entidad pública. Cuando uno regresa al Ecuador y habla con los diferentes ministerios encargados de la competitividad, de la productividad, de velar por el agro, encuentra muchísima tramitología que es engorrosa, que le cuesta al empresario y que en muchos casos decepciona al empresario. Hay muchos emprendimientos interesantes en el Ecuador que son bien vistos en Estados Unidos, pero que lamentablemente no terminan de despegar en algunas ocasiones, inclusive porque aquí, por ejemplo, el ARCSA no ayuda con las notificaciones sanitarias. Todos los ministerios a los cuales usted va, encuentra trabas, encuentra tramitología, encuentra demoras, encuentra corrupción, encuentra muchísimas cosas que hacen que los mismos emprendedores se decepcionen. Los que están exportando en este momento a los Estados Unidos son empresas de tamaño mediano, grandes, que ya tienen alguna experiencia, que ya han hecho su esfuerzo y que ya han pasado esa curva de aprendizaje importante, pero sobre todo ya han pasado esa curva de ir esquivando todas las barreras que ponen los diferentes ministerios aquí en el Ecuador para que una persona pueda exportar. En Estados Unidos usted encuentra especialistas de todo tipo que le ayudan inclusive a organizar, a hacer un soft landing que se llama, para que las empresas se puedan establecer en los Estados Unidos, dado el caso de que quieran no tener la venta a través de un distribuidor, sino una venta directa hacia los supermercados. Esta misión comercial que le hicimos a principios de octubre tuvo muchísimo éxito. Hemos dado seguimiento casi un mes después de haber hecho la misión comercial a la Florida y a Washington, y los resultados son muy interesantes. Ya hay muchísimo interés en productos como el palmito, como la yuca, quinoa, coliflor en diferentes presentaciones, harina de quinoa, productos orgánicos, productos convencionales.
hay muchísimo interés, chocolate, café, hay muchísimo interés por parte de los Estados Unidos. Lamentablemente, como le digo, las noticias que se vivieron en esos mismos días, mientras visitábamos a los diferentes supermercados y entidades públicas en los Estados Unidos, las noticias que venían desde el Ecuador no eran las mejores. Inclusive, desde la Cámara de Comercio Latina en los Estados Unidos nos decían: Ecuador venía muy bien, dando muy buenas noticias, noticias de apertura, noticias de cambio de modelo económico, y ahora las noticias de tu país, Carlos, no están ayudando mucho. En los mensajes que se están viendo, el enfrentamiento, la posibilidad de que el gobierno caiga, no ayudan. Entonces, independientemente de todos los efectos económicos que tuvo los diferentes levantamientos a principios de octubre, yo creo que todavía seguimos sintiendo el coletazo de una mala imagen, de un desprestigio, de una pérdida de confianza en mercados internacionales. Los inversionistas internacionales piensan en invertir en un país como en Ecuador o comprarle a un país como el Ecuador cuando ven que hay seguridad, cuando ven que hay estabilidad. Uno no puede pensar que va a abastecer un determinado mercado en los Estados Unidos un día sí y un día no. Ellos son muy seguros en ese sentido y buscan estabilidad de abastecimiento de todos los productos que se quieran llegar a tener. Ahora, quizás una inquietud que viene a constituir un círculo vicioso en lugar de que sea círculo virtuoso, es que se escucha a los dirigentes de los sectores productivos, y usted ha repetido hoy, algo que es inocultable: la tramitología y la burocracia. ¿Cuándo cambia esto? Recordemos uno de los engaños en una de las reuniones del presidente anterior, marzo del 2015, cuando le plantearon, recuerdo, 37 puntos en Carondelet, y le dijeron: vea, es terrible la tramitología, y él se hizo el que se sorprendía, pero hasta el día de hoy, 4 años después, sigue esos procesos engorrosos, ¿no ha cambiado? Yo me atrevería a decir, estimado Miguel, que básicamente no ha cambiado en nada. He tenido la oportunidad en las últimas semanas de visitar socios de la Cámara de Comercio de Quito de diferente tamaño, de diferentes sectores, y todos, absolutamente todos, tienen algún inconveniente, sea con el municipio o sea con alguna entidad pública, algún ministerio. Inconvenientes como en el caso de la educación. En el caso de la educación tiene muchísimos problemas de regulaciones que no hacen que ni siquiera los centros educativos pequeños tengan la oportunidad de crecer y de aumentar su número de materias o de mejorar la calidad de sus profesores, porque básicamente la ley no les permite. Si usted está haciendo en otro sector, si usted está haciendo catering service, por ejemplo, y está haciéndolo bien en el oriente ecuatoriano, la ley amazónica lo que hace es que este tipo de empresas o tengan que salir o tengan que ver mermada la calidad de los profesionales que tienen que contratar. En el caso del Ministerio de Salud, el tema del ARSA, las notificaciones sanitarias en el Ecuador en los últimos años impide que se facturen alrededor de 300 o 400 millones por año por la falta de notificaciones sanitarias. Se habían hecho algunos avances cuando se pone una persona técnica en una entidad clave como el ARSA, se hacen avances, se avanza en tema de tramitología, la gente entiende, el equipo del ARSA empezó a entender ciertas cosas, pero desde hace algunos meses que se cambió de director en el ARSA y ha estado un poco sin cabeza esa entidad tan importante para la productividad, tan importante para diferentes sectores, no solamente de la salud, sino de la cosmética y otros sectores importantes. La tramitología se ha vuelto mucho más engorrosa, mucho más lenta. Trámites que antes salían en poco tiempo ahora han duplicado el tiempo en el que se tienen que salir. Y lamentablemente esto no ayuda a que se genere comercio, a que se generen negocios, a que se genere a través de esa venta, crecimiento de las empresas. Y lo que siempre decimos, cuando hay crecimiento del sector productivo privado, hay empleo de calidad y es un empleo que se sostiene a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y cuál es la respuesta cuando ustedes plantean a los miembros del gobierno respecto de estas inquietudes? Por ejemplo, el ARSA. ¿Cómo lograr que esto funcione? Mire, en las últimas semanas pude reunirme con el director actual encargado del ARSA. Algo de apertura existe y algo de realidad también hay que ir viendo un poco, entendiendo de lado y lado las situaciones. Hay algo de apertura para que el sector productivo pueda plantear cuáles son sus problemáticas y ayudar. Sin embargo, como usted dice, Miguel, hace un momento decía, del dicho al hecho
a veces no se termina cumpliendo absolutamente nada. Las autoridades se ven sorprendidas, dicen que van a trabajar, dicen que tienen apertura, pero cuando llega el momento de concretar, se dilatan las propuestas, se dilatan las alternativas para concretar los temas, y seguimos perdiendo tiempo, y seguimos perdiendo competitividad, y seguimos perdiendo productividad, y seguimos perdiendo oportunidades de ventas, y seguimos perdiendo a través de esa oportunidad de ventas hacer crecer la economía. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Si hay la oportunidad y el gran mercado de Estados Unidos para ir abriendo espacio y, si bien se lucha contra corriente, lograr los objetivos de mejorar el ingreso de divisas. Tenemos que seguir insistiendo, y yo siempre digo que es mejor que le llamen la atención a uno por hacer que por no hacer. Nuestra obligación como Cámara de Comercio de Quito es apoyar a todos nuestros afiliados y darles todas las alternativas del caso, por difíciles que sean, para que puedan diversificar su portafolio de productos y que puedan ampliar los países a los que se exportan. En este caso hemos ido descubriendo muchísimas alternativas nuevas de negocios para los Estados Unidos. Se abren las oportunidades en mercados importantes como Nueva York, y también en mercados importantísimos como Washington, que a veces no se le regresa a ver como un mercado interesante. Y yo digo Washington como un mercado interesante para no hablar en general de los Estados Unidos, porque una de las grandes ventajas que tiene este país es que tiene diferentes nichos que son economías importantes y que tienen muchísimo interés por los productos ecuatorianos. Cuando usted le apunta a un nicho específico de estos, puede conseguir negocios interesantísimos. En el caso de Washington, la gran oportunidad es tratar de tener la calidad y el abastecimiento en cuanto al volumen necesario para poder abastecer al gobierno de los Estados Unidos en sus diferentes entidades, sea el ejército, sean un abastecimiento de productos ecuatorianos para las cárceles, por ejemplo. Cuando ahí encuentra ese nicho, los volúmenes de venta y las grandes oportunidades se ven presentes, y creo que hay empresas ecuatorianas que han hecho grandes inversiones, han reinvertido en los últimos años en maquinaria para mejorar su productividad, ya que el gobierno no ayuda. Las empresas del empresario ecuatoriano es recursivo, es inteligente, es prudente, está siempre echado para adelante y busca a través de esas reinversiones alternativas para ir compensando la falta de competitividad que nos quita el gobierno a través de alternativas de tecnología, de maquinaria de última tecnología, de traer expertos internacionales para que les ayuden a mejorar su productividad. Creo que haciendo esto tenemos grandes oportunidades para que el mercado ecuatoriano se expanda, crezca en los Estados Unidos, y a través de eso ingresen divisas y se generen empleo en el Ecuador. Ahora, desde el gobierno se están mandando mensajes positivos que permitan abonar en esta línea en la que están ustedes empeñados, cuando, por ejemplo, hoy se discute este proyecto urgente en materia económica tan amplio que enviará el Ejecutivo. Miguel, definitivamente hay cosas positivas en ese proyecto de ley, pero también hay cosas que no están claras y que dan el mensaje contrario. Es decir, si usted está buscando inversión extranjera directa, pero va a gravar los dividendos de los inversionistas extranjeros, eso no es una buena señal. Si es que usted no habla del tema del ISD, de que ya el ISD ya no puede ser crédito tributario, también es una barrera. Entonces hay que ir analizando parte por parte la ley. Yo creo que parte fundamental es dar mensajes positivos de certidumbre a los inversionistas, a los empresarios. La inversión extranjera directa llega por gotas acá al Ecuador, con mensajes como todos estos que son un poco ambiguos. No se atrae a la inversión extranjera, y la inversión interna, la inversión local, también se lo piensa. Es decir, piensan mucho en ver si es que siguen reinvirtiendo en este país o no, o esperar a ver qué va a pasar en los próximos meses o en los próximos años, para ver si es que se siguen estableciendo aquí o siguen creciendo sus esquemas de producción locales. Bien, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldomide, muchas gracias la presencia aquí en Ecuador Radio, temas de interés, y ojalá avancemos proactiva y propositivamente para beneficio de los ecuatorianos. Un gusto, como siempre, Muchas tener gracias, en Miguel, estudios. muy amable. 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa informativa y publicitaria. Una pausa informativa y publicitaria. Una pausa